odres viejos, odres viejos. Dijo en alguna ocasión un predicador, para empezar su mensaje y hablar acerca de lo que está escrito en Marcos capítulo 2, verso 21 y verso 22. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Marcos 2, 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a repetir todos, hermanos, en voz alta. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Última vez. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Somos, hermanos, odres nuevos o somos odres viejos? El odre es un recipiente utilizado para la fermentación del vino. Ustedes deben de entender ya, hermanos, que la vaquita es un animal rumiante, es un animal que come la hierbita y que extraordinariamente la hierba verde se transforma en leche blanca, no se sabe por qué, pero el proceso de digestión de la vaquita es que lo come y lo vuelve a meter y lo saca y lo vuelve a comer en varias ocasiones porque tiene varios estómagos, me parece que tiene 4 estómagos. Y así hay algunos animalitos que tienen ese aparato digestivo de esa manera. Entonces el odre es la bolsita que tiene el animal de piel, ¿verdad? Donde se vierte el vino y tiene la facilidad de ¿qué? De ensancharse. Porque cuando el jugo de uva empieza a tomar oxidación o a adquirir oxígeno, pues se empieza a inflar. Así que de tanto inflar y preparar vino, ¿qué le sucede a esa bolsita? Se endurece. De tanto estirarse y regresar, llega un momento en que ya no lo puede hacer y se queda duro. Cuando ese odre se queda duro, se dice que es un odre viejo, ¿verdad? Porque ya no puede ser utilizado, ya no puede ancharse más, deja de ser flexible. Y el mensaje del día de hoy, hermanos, para nosotros es de parte de Dios a sus corazones, para que hoy recibamos, hermanos, este precioso principio de vida que es necesario para nosotros. Si queremos ser odres nuevos, necesitamos renovar nuestra vida. Necesitamos que aspectos de nuestra vida se mantengan flexibles, aspectos de nuestro pasado, asuntos de los cuales ya dimos todo y no podemos dar más, situaciones o circunstancias emocionales o pensamientos, lo que tiene que ver con nosotros y lo que haya pasado antes, que nos haya hecho estar en ese proceso y que con el paso del tiempo tal vez llegó a endurecer nuestro corazón. Así que creo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos saber qué aspectos de la vida necesitan renovarse. Necesitamos también en la vida espiritual una renovación. Amén. El título del mensaje es Vino nuevo para odres nuevos. Así que renueva tu fe. Renueve su fe. Porque, hermanos, también en el caminar de fe, todos los cristianos podemos tener malas experiencias o experiencias difíciles, experiencias confusas o dolorosas. Y sentimos que a veces el mirar a alguien más nos puede hacer tropezar o nos puede desalentar. Pensar, ¿verdad?, que las cosas en Cristo no son lo que quisiéramos que fueran, también puede ser algo que nos puede endurecer. Y hoy en día, hermanos, sigue prevaleciendo que la mitad de la iglesia llega al culto en la iglesia y la mitad de la iglesia
no llega al culto a la iglesia. Entonces es una gran pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con muchos de los hermanos? Que su corazón se ha endurecido, que tal vez una circunstancia de la vida, un problema, una situación, tal vez los ha apagado, los ha desanimado, porque todos nosotros deberíamos de tener la fuerza para poder disponer, ¿verdad?, de buscar a Dios, ahora que es el tiempo de que lo podamos encontrar. Deberíamos de tener esa pasión, pero sin embargo, hermanos, nos agotamos en el caminar, nos fatigamos, nos cansamos y son muchos años los que acumulamos de la vida de la fe. Sentimos que podemos estar cómodos. De pronto la iglesia puede entrar en un status quo, es decir, en la aceptación de una situación tolerante, y decimos, pues así debe ser, así vamos a seguir, chuecos o derechos, no dice mucha gente, chueco o derecho, ahí me voy. Sin embargo, ¿verdad?, necesitamos tener esta capacidad de escuchar la enseñanza de Jesús, porque Él no nos invita a que permanezcamos estáticos, pero tampoco nos invita a que, si hemos tenido malas experiencias en la vida personal, familiar o la vida de la fe, nos quedemos allí. Él lo que desea es que nos renovemos. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, verso 1, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que renovéis vuestro entendimiento, que renovemos nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, como es la mañana y es la noche, como es la primavera, el verano, el otoño y el invierno, como es el mes y la luna da cada 28 días una vuelta a la tierra, y la tierra cada 365 días da la vuelta al sol, así también nuestra vida es. Nuestra vida requiere de un nuevo empezar. Nuestra vida requiere de una determinación, de una decisión. Como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos esa oportunidad por la vida espiritual, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, de que nos renovemos, hermanos, para que la vida sea todo aquello que Dios quiere que sea. Por eso necesitamos tener la posibilidad de que ese odre que se desgastó, que representa nuestra vida y que necesita que Dios deposite aquello que quiere traer para nosotros por el Espíritu Santo, que es un símbolo del vino, necesitamos volver otra vez, hermanos, a empezar de nuevo. Amén. Piensen por un momento esto, que siempre que algo llega al final, es porque cuando llega al final, algo nuevo va a empezar otra vez. ¿Y cómo es esto? Es muy sencillo. Cuando este calendario 2024 termine, en el primer segundo que terminó, comienza el siguiente, ¿verdad? Las etapas de la vida son también similares. En cuanto termina la infancia, viene la adolescencia, y de la adolescencia la juventud, y de la juventud la vida adulta, y de la vida adulta, ¿verdad?, así continúa. Cuando algo termina, algo vuelve a empezar. Y nosotros tenemos que tener las llaves para lograr, hermanos, cerrar ciclos en nuestra vida y volver a empezar de nuevo. Las personas que se quedan encerradas y atrapadas en círculos viciosos, desafortunadamente, hermanos, muchos están perdiendo la vida. No solamente están perdiendo sus sueños, perdiendo su tiempo, perdiendo su dinero, perdiendo sus fuerzas. No, están perdiendo la vida, porque el círculo vicioso es tan tóxico que no solo daña su salud espiritual y emocional, sino su salud física, y los puede llevar a la muerte. Qué difícil es, hermanos, saber de noticias de personas tan jóvenes que se cerraron a las posibilidades de cambio y solas se quitan la vida. Solas, ¿verdad?, deciden que no hay otro camino que seguir,
y ahí termina todo para ellos. Piensan que eso termina todo, pero la verdad y la realidad es que no es así, hermanos. Es que Dios nos ha dado la oportunidad de volver a empezar. Por eso recordamos 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, hermanos, las llaves que nos pueden ayudar a cerrar ciclos y a volver a empezar de nuevo son, número 1, el perdón. El perdón, hermanos, es una llave magistral, maravillosa, con la cual, hermanos, nos hace libres a nosotros y hace libres a aquellos a los cuales quedaron en deuda con nosotros. ¿Y cómo podremos perdonar para poder empezar una nueva relación familiar o amistosa o de compañerismo, una nueva relación laboral, etcétera, etcétera? Usando la llave del perdón. Es necesario que perdonemos como Dios nos perdona. ¿Cómo nos perdona Dios? Por misericordia. Él nos perdona solo porque Él nos quiere perdonar, ¿sí? Él nos perdona no porque seamos buenos. Él nos perdona simplemente por su gracia, porque Él le plació perdonarnos. Así como Él nos perdonó, que no merecíamos el perdón, así nosotros debemos perdonar. Y si nosotros aprendemos en cada situación de la vida, para cada etapa de la vida, sin importar lo que hayamos vivido en el pasado con nuestros padres, en el presente con nuestra familia actual, no importa. Siempre, hermanos, podemos ocupar el perdón. Amén. En una ocasión, recuerden que Pedro le preguntó al Señor esa gran pregunta, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, lo cual significa muchas cosas. No solamente significa que yo tengo que perdonar completamente a mi hermano, sino que tengo que perdonar o tengo que ofrecerle el perdón a todo el que lo necesita. Porque para el pueblo judío y para Pedro como un judío, su hermano era el judío, pero su enemigo era el samaritano. Tal vez pensaría Pedro, bueno, este que es mi hermano, a este lo tengo que perdonar, pero a ese que no es mi hermano, que es mi enemigo, a ese no lo puedo perdonar. A ese no lo tengo por qué perdonar. Y en la cultura del pueblo de Israel, el número 70 siempre representaba el número de las naciones. Desde los tiempos de José el Soñador, cuando Egipto era imperio, dice que se contaban 70 naciones, ¿verdad? Y 70 lenguas. Cuando el pueblo hebreo sale de la esclavitud y va al Sinaí, y cuando Moisés sube a interceder, no solo por el pueblo de Israel, por el mundo entero, hay 70 naciones que están representadas. En el día de Yom Kippur se ofrecían 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo. Y hasta el tiempo actual, en la época de Jesús, igualmente siempre se consideraba 70 como el mundo entero. Así que la enseñanza era que el perdón debía de ser otorgado plenamente para todos. Hermanos, pero si nosotros tenemos esa capacidad, ya sabemos que esa es la manera, hermanos, en que muchos asuntos emocionales y muchos asuntos de dolor, etcétera, se van a cerrar. Solo piense esto: así como Dios me perdona, así yo también puedo perdonar. Amén. ¿Queremos ser un odre nuevo? Sí, si queremos ser un odre nuevo, entonces tendremos que sacar la rigidez de la vida y volver a ser suaves y flexibles. Recuerden que el Señor dijo que nos quitaría el corazón de piedra y nos volvería un corazón sensible, un corazón noble, un corazón inocente, un corazón que tiene la capacidad de amar a pesar de. Amén. Hay otra llave hermosa que tiene que ver, hermanos, con la posibilidad de traer nuevos comienzos a nuestra vida, y es la adoración a Dios. Recuerden, hermanos, que David, el dulce cantor de Israel, el compositor de los salmos, fue no solo un hombre hermoso, un buen
talentoso músico y compositor. Fue el rey de Israel, pero fue un hombre guerrero. Y fue un hombre que derramó sangre, ¿sí? Fue un hombre que llevó a gente a la ejecución. Y él encabezó luchas sangrientas y violentas, etc. Con razón y a veces equivocadamente. Pero David siempre supo estar delante de Dios. ¿Y cómo era la forma en que David siempre estuvo estar delante de Dios? Porque él sabía que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Entonces, era un varón conforme al corazón en el sentido de que sabía lo que le agradaba a Dios. Por eso era un gran adorador, ¿verdad? Mayor adorador tal vez desde el Antiguo Testamento. David, un adorador de Dios, y adoraba constantemente a Dios. Y esa comunión con Dios le permitía que él tuviera una renovación en la vida. La cercanía con Dios se nota, hermanos. La cercanía con Dios se nota. La cercanía con Dios no es religiosidad, no solo es religión. La cercanía con Dios es la presencia de Dios en nosotros. ¿Y qué hará la presencia de Dios, hermanos? Hará que nuestro corazón sea como el de Él. Porque el anhelo más grande de un adorador es parecerse a lo que adora. ¿Sí? Por eso el Salmo 115 es tan claro cuando dice que los que adoran ídolos se parecen a los ídolos, porque empiezan a quedar mudos, no saben expresar sentimientos, no saben hablar, no pueden comentar, no logran ver, no ven su circunstancia, no ven su situación, quedan paralizados, no se pueden mover. Ese es el terrible problema de la idolatría que hace tanto daño a la gente, la imposibilita, la ata. Entonces, por eso dice el salmista en el Salmo 115, los que adoran ídolos son tal como los ídolos, no ven, no oyen, no hablan, no caminan. Así está la gente. Pero un adorador del Dios vivo y verdadero es un hombre y una mujer libre. Amén. Porque nuestro mayor anhelo es ser como Él es. Adorar a Dios es anhelar ser como Él es, porque Él es santo, bueno, justo. Él es misericordioso. Amén. Entonces, adorar a Dios es anhelar que nuestra vida se vaya renovando para ser más como Él es. Y en tercer lugar, hermanos, también la palabra de Dios nos renueva. La palabra de Dios nos dará la posibilidad, hermanos, de que nuestra vida cambie. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios nos va a curar el corazón. La palabra de Dios nos va a ayudar a salir de la preocupación del miedo. La palabra de Dios nos hace libres, hermanos, para que tengamos la vida que Dios desea para nosotros. Por eso, nuestro Dios, hermanos, es un Dios de nuevos comienzos. En Apocalipsis 21, verso 5. 21. Su palabra dice, Apocalipsis 21, 5, todos juntos en voz alta, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de cielos nuevos y tierra nueva, de nueva esperanza. Si la esperanza se nos agotó, renovemos nuestra esperanza en Dios. Si nuestra fuerza se agotó, tengamos fuerzas nuevas, saquemos fuerzas nuevas de donde ya no hay, porque eso dice la Biblia. Cuando sienta que ya no tiene fuerzas, sepa que tiene fuerzas, ¿sí? Haga de cuenta que va caminando y ya se agotó,
pero usted diga, sé que tengo fuerzas, va a caminar. Bueno, uno no sabe qué tan lejos puede llegar hasta que llega al límite. Cuando uno llega al límite de ciertas circunstancias es cuando uno ya se va dando cuenta de qué tanta fuerza tiene. Y uno dice, no pensé que llegara tan lejos. En las cosas de Dios no tengamos límites, hermanos. Porque cuando alguien quiere buscar de Dios, eso viene del Espíritu de Dios. Y no hay que ponerle límite a esa búsqueda. Hay que anhelarlo con toda la fuerza. Bueno, yo tengo la experiencia, hermanos, de mis 30 años caminando en Cristo. Y he visto que cuando alguien quiere buscar a Dios, lo busca enormemente, pero cuando se detiene y deja de buscar de Dios y va en el sentido contrario, no. Es una enorme dificultad cuando quiere volver a remontarse a sus alturas. Muchos dicen, yo me acuerdo que hablaba en lenguas, que profetizaba, que ponía manos, oraba, ganaba almas. Dejé de hacerlo y empecé a buscar las cosas del mundo. Y luego me di cuenta que me equivoqué y quise volver a retomarlo. Y cuesta mucho volver otra vez. No es imposible, pero la realidad, hermanos, es que si estamos buscando de Dios, no dejemos de buscar de Dios, porque estamos en el camino correcto. Amén. Entonces, tome nuevas fuerzas y no se desvíe. Tome nuevas fuerzas, busque, ¿verdad?, las maneras en que pueda saber con certeza que Dios está obrando en su vida. Finalmente, hermanos, yo los quiero solo invitar para que renovemos nuestro compromiso con Dios, para que renovemos nuestro compromiso de vida. Renueve su fe. Empecemos por lo más sencillo de todo, porque en el mundo cristiano hay una lista enorme de cosas y muchas cosas que pensar y que saber y que averiguar. Pero lo primero es que tengamos comunión con Dios. Primero que sepamos que estamos en comunión con Dios. Que podamos saber, hermanos, que podemos predicar el Evangelio. Tenemos que hablar el Evangelio, dar testimonio. Que podamos seguir discipulándonos, porque eso es lo que quiere Dios. Que sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra. Que lo adoremos como hoy venimos a adorar a Dios y que le sirvamos. En alguna manera, seguro estoy que todos nosotros podemos servir a Dios o estamos sirviendo a Dios con nuestras oraciones o nuestra intercesión en nuestra familia o dando testimonio, hablándole a alguien más de Cristo, orando por otra persona o dándole un consejo de Dios, un buen consejo de Dios, leyendo la palabra de Dios, compartiendo mensajes bíblicos, etcétera, etcétera. ¿Amén? Amén. Bien, todos puestos de pie. Gloria a Dios.